Agradecemos al Señor nuevamente que podemos estar hoy para poder compartir lecciones acerca de la Epístola de Santiago. Y leemos en el capítulo 2, el verso 12 y 13. Dice la palabra de Dios: Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquellos que aceptan dicha misericordia reciben el perdón de sus pecados y la liberación del poder del diablo. De ellos se espera que muestren la misma misericordia a sus compañeros, hablándoles de la asombrosa gracia. ¿Dios le ha mostrado a usted alguna bondad? Pásela a otros. No fue dada a usted solamente. Pásela a otras personas. En la cruz la misericordia triunfó sobre el juicio, cuando se cargó nuestros pecados sobre Cristo, el portador de nuestro pecado, pues allí entonces los justos reclamos de la justicia contra nosotros fueron satisfechos. La misericordia triunfó sobre el juicio para todos los que creen en Jesús. La misericordia grita a favor de todos aquellos que la reciben, diciendo al juicio: calla tu voz, tus demandas fueron ya satisfechas. Cristo ha muerto, el justo por los injustos. Primera de Pedro capítulo 3 y el versículo 18. También Romanos capítulo 8 verso 1 declara: de aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aquellos que no muestran ninguna misericordia para sus compañeros a pesar de sus jactancias religiosas, no tendrán ninguna misericordia mostrada a ellos en el día del Señor. Ellos muestran por su conducta que nunca aceptaron el juicio de Dios contra sus propios pecados. Ellos niegan la necesidad de un Redentor y la liberación del pecado. Para aquellos quienes se despiden de la fuente de misericordia, ahora fluyendo, no habrá ninguna misericordia después, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos capítulo 10, verso 27. Pues hoy es el día de la salvación. Mañana, después de esta vida, será el día del juicio. No deje que ninguno le engañe con una falsa esperanza respecto al futuro. Verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Puede ser que alguno diga que Pablo contradice a Santiago o que Santiago contradice a Pablo, pues este último enseña que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. No hay contradicción de ningún modo. Pablo habla de nuestra salvación inicial y de nuestra posición en Cristo. Santiago habla del progreso y la manifestación de la salvación por nuestro andar. Es decir, él quiere que seamos justificados delante de los hombres. Pablo nos ve justificados delante de Dios. Dios justifica al impío que cree en el Señor Jesucristo, según dice Romanos capítulo 4 y el verso 5. Los hombres justifican a los creyentes que demuestran su fe por sus buenas obras. La ilustración de Santiago es sumamente práctica y no necesita explicación. Leamos los versículos 15 y 16. Ciertamente no hay provecho para el que sufre necesidad, ni al que tiene en su poder para ayudarle. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, declara el verso 17. En otra porción de las Escrituras, Pablo nos dice: haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios 4:28. Cuando los apóstoles del reino imaginaron que tal vez Pablo estaba descuidando a los pobres, él les declaró: lo cual también procuré con diligencia hacer. Gálatas capítulo 2, verso 10. El apóstol Pablo nos da 2 largos capítulos sobre la liberalidad desinteresada en la carta a los Corintios, los capítulos 8 y 9. Santiago con su argumento continúa demandando la prueba de la fe por obras y añade: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En verdad hay una creencia intelectual por causa de la conciencia, pero no proporciona beneficio alguno. ¿Sabe usted que el hombre puede creer y aún no ser salvo? Cristo no murió por los demonios, así que no hay salvación para ellos, por más que estén convencidos que Cristo es el Hijo de Dios. Mateo 8, 28 y 29. El hombre puede hacer lo mismo y no ser salvo,
Cuando el hombre cree de todo corazón, obtiene la salvación, la cual produce una actitud reverente hacia Dios. Aún la fe de Dios, y es sumamente práctica. Santiago toma dos invencibles ejemplos del Antiguo Testamento para confirmar su doctrina. El primero es en el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Por supuesto que sí. Ya había sido justificado delante de Dios unos 45 años antes, cuando él creyó a Dios, quien le había llamado de Ur de los Caldeos, y emprendió viaje hacia Canaán. Ahora recuerde que Abraham tenía 75 años en ese tiempo, y más de 100 años tenía cuando Isaac nació. Agregándole 20 años por lo menos cuando Isaac fue ofrecido, encontramos a Abraham justificado delante de Dios unos 45 años antes de lo que Santiago menciona aquí, como justificado por obras en los ojos del hombre. ¿Ve usted, mi amigo, esta verdad? Santiago no enseña que Abraham fue salvado por ofrecer a Isaac, ni que fue más santo delante de Dios después de ofrecerlo. Más bien que la fe se perfeccionó. Versículo 22. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Por su fe inicial él fue justificado del pecado y llegó a ser hijo de Dios. Perfeccionado por su fe, llegó a ser amigo de Dios. Comparemos en la segunda Crónicas capítulo 20, verso 7 con Isaías 41:8. Por 25 años Abraham siguió creyendo la palabra del Señor, andando en la luz y aprendiendo la voluntad de Dios en la medida que le fue revelada. Y así su fe alcanzó su clímax ofreciendo a su hijo. Hermanos amados, si ustedes desean ser amigos de Dios, anden en la luz como les sea abierto. No se rindan a sus pensamientos y ambiciones carnales. Confíen solamente en el brazo fuerte e incansable y guárdense cerca del amante corazón de Dios. Imiten al patriarca y no descuiden nunca el altar. Adoren a Dios, crean en su palabra continuamente. Abraham hizo así que ustedes también hagan lo mismo y su fe se perfeccionará en su debido tiempo. El segundo ejemplo lo encontramos en el verso 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Pablo declara que por la fe Rahab recibió a los espías en paz. Hebreos 11:31. ¿Quién dice lo correcto? Pablo dice por fe y Santiago dice por obras. Sin embargo, ambos son correctos, sin contradicción, pues el uno confirma al otro. Por aceptar a Dios ella fue justificada por fe, y por eso Rahab no pereció. El cordón de grana en la ventana, allá en el libro de Josué capítulo 2, verso 18, era un símbolo de la sangre de Cristo, por lo cual todos son justificados según la provisión divina. Somos justificados en su sangre. Romanos 5:9. Sin duda, ella oyó que Israel fue librada de Egipto por la sangre. Dios contó la fe de ella por justicia y salvó a ella y a su casa. Santiago muestra que la fe de Rahab no era una fe muerta, sino una fe viva y activa, pues ella mostró su fe por su buena obra. Ella mostró a los espías que había creído, por lo tanto, fue justificada delante de los hombres por sus hechos. Santiago está considerando a Rahab como una legalista, sin embargo aquí emplea a dos infractores de la ley para mostrar su punto de vista. Los que se valen de Santiago para comprobar que la salvación no se obtiene por la fe sola, sino por las obras. Pasan por alto este hecho. Abraham tenía 2 mujeres, lo cual es infracción según la ley, dada a Israel más tarde. Él era culpable de adulterio y más, era culpable de homicidio también. Éxodo 20, 13 y 14. ¿Qué le parece un apóstol que ocupa a un adúltero y homicida para demostrar la fe de Dios por obras? Él simplemente prueba lo que Pablo declara, que la salvación es por fe aparte de las obras. Él muestra que los 10 mandamientos no fueron dados para salvar al hombre, ni como reglas por las cuales los santos deben andar. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, declara Pablo en 1 Timoteo 1:9. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, declara también Romanos 5:20. Fue añadida, dice, a causa de las transgresiones, es decir, para resaltar el pecado,
o provocar hasta el colmo dicho pecado. Luego, más, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Por la muerte de Jesucristo, por nosotros. Por eso la salvación es por gracia y absolutamente por fe, aparte de las obras. Desde el punto de vista de los legalistas, la ramera, Rahab, no era digna para ilustración, pues que también mintió a las autoridades de la ciudad y escondió a los espías en su casa, diciendo que los espías habían salido. ¿Cómo podía Dios justificar a una mentirosa ramera? ¿Cómo está si Dios justifica al malvado perverso que cree? Todos los hombres son malvados hasta que creímos en Jesús. No importa cuán amables, cuán dulces y bondadosos hayamos sido en lo natural. Romanos, capítulo 3, verso 10 al 23, declara que todos los hombres necesitan de un Salvador. Necesitan de un Redentor. Dios libró a Rahab de la muerte, no porque ella dejó su bajeza, sino porque creyó en el Dios de Israel. Aunque ella mintió a las autoridades, creyó a Dios. Y Santiago declara que ella mostró su fe por sus obras. Santiago enseña por estos ejemplos que lo que el hombre llama bueno no es simplemente bueno. Lo que el hombre cuenta como malo no es simplemente malo con Dios. El Señor autorizó a Abraham para matar a Isaac y le permitió tomar a Agar, porque estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y dejamos aquí por esta vez, y con la ayuda del Señor la próxima lección seguiremos compartiendo en la carta de Santiago. Dios les bendiga, hermanos.